Benvinguts, benvingudes un divendres més aquí a Metzi Ràdio, a l'Àgora Juan Andrés Benítez, al barri del Raval de Barcelona, un programa del Teatre Arnau itinerant que és possible gràcies a Ravaltep i a Metzineres. Avui parlem de maternitats, de com les viuen les metzineres, tenint en compte les seves múltiples situacions i les dificultats amb les que es troben, i com cada divendres comencem amb heroïnes de Vida Priego, que després d'un intens poder d'escolta escriu un relat que ens inspira a entrar en matèria. Heroïnes. A mis 23 años tuve a mi primera hija, con quien por aquel entonces era mi pareja. La buscamos. Estábamos muy enganchados a la heroína y para nosotros aquello era una ilusión y una gran motivación. Todo fue genial, hasta que Lorena cumplió 3 años y nos enganchamos a la coca. Ese enganche fue terrible y le dije a mi madre: por favor, quédate con ella hasta que me encuentre mejor. Pero hija, vendré a verla, te lo prometo. Iba a verla, poco, pero iba. Me separé y en mi vida apareció Rayi, un chico originario de Almería, guapísimo, simpático, morenazo, y nos enamoramos tanto que me dijo: me gustaría tener un hijo contigo. Yo ya tengo a Lorena, estoy enamoradísima de ti y tengo VIH, pero sí, lo sé, pero yo también quiero tenerlo contigo. Y a los 9 meses... ¡Es preciosa! Muchísimo. ¿Sabes? Me han hecho las pruebas y no tengo el VIH. ¡Qué bien! ¡Victoria! Anda, mira, le llamaremos así. Pero al mes me discutí con él y me fui a casa de mi madre. Con ella también me discutí. ¿Pero no te das cuenta de todo lo que estás haciendo, hija? Y a tus hijas. Tú lo que quieres es quedarte con mis hijas. Y me fui. Al día siguiente volví. Hola, Lorena. Hola, madre. ¿Y Victoria dónde está? Se la ha llevado tu padre al centro guardador en la calle Girona. ¿Qué? ¿En serio? Mi padre, arrepentido, fue a buscarla al día siguiente, pero... Discúlpeme, pero la niña se queda aquí. ¿Cómo? De momento queda bajo custodia de la Generalitat. ¡Quiero verla! Lo siento, pero no se nos está permitido. Ya estudiaremos su caso y le avisaremos cuando creamos oportuno. ¿Se la puede quedar mi suegra, por favor? Solo pudimos visitarla las 2 o 3 veces que ellos creyeron convenientes. Mi suegra quería quedársela, pero le dijeron: sinceramente, no creemos que teniendo un abuelo fallecido de VIH, un tío enganchado a la heroína a su cargo y el padre de la niña en esas circunstancias, no creemos que sea un hogar ideal para Victoria. Yo estaba autodestruida, fui decayendo y encima al 1 año y medio, justamente el día de mi cumpleaños, entré en prisión. Caballo, metadona, farlopa, medicación. La cárcel era eso, y una terrible sensación de no merecer nada en la vida, de que todo estaba perdido. Rayi me venía a ver a Guarrás, hasta que dejó de hacerlo. Lo metieron también en prisión, en Almería. Yo le decía que pidiese un traslado a Barcelona, pero no sé por qué no lo hizo. A los 3 meses me trasladaron a Brians. Lorena estaba con mis padres. Un día en la cola de la medicación, una compañera y yo discutimos y le di un puñetazo. ¡Parte y te vas directa al DERT!, me gritó la funcionaria. El DERT es un régimen especial de aislamiento. Si la sociedad es sexista, la cárcel lo es terriblemente más, porque los hombres, en sus módulos, también se dan guantazos, pero como son hombres, esos códigos entre ellos están mucho más permitidos. Una mujer debe ser, digamos que, más correcta. El aislamiento se alargó a 9 meses. Un día me vinieron a buscar a la celda. «Me vas a acompañar que nos vamos». «¿A dónde?» «De diligencias». «¿Por qué?» «A los juzgados». En la cárcel siempre mola que te saquen a dar una vuelta para lo que sea. Es un respiro. Me llevaron al juez, me encerraron en una habitación sin quitarme las esposas y entró una señora con una carpeta. Me pusieron un papel sobre la mesa. «Firma este papel». «¿De qué se trata?» «Es la adopción de Victoria».
¿Y no hay manera de que se la quede mi suegra o mi familia? Oh, no, porque todos los recursos están desestimados. ¿Recursos? ¿Pero qué recursos? No duró ni 3 minutos la conversación. Estaba muy descolocada. Por lo que firmé como quien firma el recibo de un paquete. Me imagino que lo hubiera firmado igualmente, pero ¿no hubieran podido hacerlo de otra manera? Pensaba yo en la celda, porque la celda da mucho para pensar. También imaginaba que habría sido de ella. Rally me decía, no tenías que haberlo hecho, es nuestra hija. Ya, pero nuestra hija merece vivir. A los años, durante mi segundo permiso penitenciario, fui al juzgado a preguntar. Ya, pero dígame la verdad, por favor. Esto se ha realizado, o sea, todo el proceso ha sido llevado a cabo con total legalidad. Sinceramente, la adopción es lo último a lo que se recurre. ¿Cómo dice? Sí, antes están los familiares como acogida. Fui a hablar con mi hermana. Nosotras no queríamos que se fuera con tu suegra. ¿Qué dices? ¿Por? Papá y mamá insistieron para que no se las dieran la custodia ni a ellos mismos ni a la familia esa, porque creían que teniendo a la niña cerca, pues no se podrían deshacer de ti. Uf, ¿pero y tú? Yo tampoco me podía hacer cargo de ella. Intenté buscar a Victoria, pero no había manera. Le escribía cartas desde dentro de la prisión que no le envié. Además, con los años, cuando salí de prisión las leí y no me gustaban. Porque realmente yo había cambiado. Yo era otra. Lorena tenía 12 años y no podía acercarme a ella, aunque mi padre, que se sentía muy mal por lo ocurrido y porque mi madre había fallecido, me la acercó un par de veces. Al poco tiempo le dije, hija, mamá tiene que decirte una cosa. Mamá, ¿qué ocurre? ¿Tú te vas a morir como la abuela? No, por favor, mamá, no. No, Lorena, cariño, verás. Es que tú tienes una hermana. Sí, 4 años más pequeña. ¿Una hermana? Pero yo no la recuerdo. Sí, se llama Victoria. Le escribí a Victoria otra carta explicándole cómo era yo en la actualidad y junto a las otras cartas las llevé a la de Gaia, Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, esperando que algún día ella decida ir allí para saber algo de sus orígenes. También dejé mi teléfono y el de Lorena. Me dieron la condicional y lo primero que hice fue hacer todo lo posible por recuperar la custodia de Lorena, que entonces tenía 12 años. Me sentía anulada como madre y como mujer. No, la custodia le ha sido denegada. Oiga, estoy estudiando en una casa de acogida. No consumo desde hace años ninguna sustancia. Mire, de momento solo puede verla cada 15 días. Pero soy su madre y de verdad soy otra persona. Mira, tendrás que hacerte análisis de sangre y orina periódicamente. Pero si le digo que no consumo... Bueno, ¿y dónde quiere que viva esa niña? Tendrás que tener una casa donde meterla. Hice todo lo que rigurosamente me pidieron. Una amiga iba a dejar un estudio muy barato y lo cogí para vivir. Y aunque es muy difícil que la sociedad vuelva a recuperar la confianza en ti, yo confiaba que el universo me iba a devolver a mi hija. Con Lorena a punto de cumplir 17 años, por fin recuperé su custodia. Ahora estamos muy unidas. Tengo la necesidad de saber dónde está mi otra hija y sé que algún día a Lorena y a mí nos buscará. Nos conoceremos. Acaba de cumplir los 18 y legalmente ya puede hacerlo. Solo falta que ella quiera. En las 7 cartas que entregué está explicado. También dejé fotos de ella pequeñita y aquí en la cartera siempre llevo una que me dio Rally, a quien también quise buscar. Puse su nombre en Google y me apareció su esquela. Ahora pienso. En mi caso se han equivocado. Yo podría haber estado con mi hija, Lorena, desde hace 10 años. Mi relación con ella es maravillosa.
Avui parlem de maternitats i ho fem com sempre amb una taula de debat que avui la convertirem d'alguna manera en una taula més de testimonis i de denúncia. Com sempre estem acompanyades de la Vida Priego, la Natàlia, la Noa i Laura Roig, que acaba d'arribar aquí a l'Àgora. Moltíssimes gràcies per ser-hi. El tema d'avui és controvertit i, a més, estem de plena actualitat aquí a Metzineres perquè hi ha un parell de casos que ens agradaria escoltar i comentar aquí. És el cas de la Noa, que avui ha tingut notícies relacionades amb les visites dels seus fills que estan tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, la DGAIA. Noa, explica'ns, resumidament, qué es el que ha pasado, qué es lo que ha pasado y en qué situación te encuentras ahora. Yo comencé con la visita con los niños porque en su momento yo estaba en prisión, con 1 hora cada 2 meses, que no lo que no entendía, que los presos tenían cada 15 días ver a sus hijos en prisión por el decreto de la Haya, de la DGAM, y yo solo tenía 1 hora cada 2 meses. Bueno, una vez saliendo de la calle tenía 1 hora cada mes en el punto de Trubada. Peleando con ellos, porque los niños querían estar conmigo, porque yo nunca he perdido las visitas con ellos, en los 8 años que llevan en el centro, llevan 8 de 10, de los 10 años que tienen, 8 años en el centro. Hace 4 años que yo estoy peleando con ellos, luchando con ellos, e intentando que se amplíen más las visitas, más el tiempo y más todo. Peleando, conseguí que sea 1 hora al mes, peleando, conseguí que sea 1 hora y media en un punto de Trubada que es ahí en la Plaza Lesés, en un centro cívico, con los de la Haya en la puerta, pues aquello que vaya a correrme de escape con ellos y me fugue con ellos. Siempre con el miedo de, ya no en principio con Mossos d'Esquadra, pero posteriori sí que lo tengo, las visitas eran con los de la Haya, que se quedan en la puerta del centro, de la Plaza Lesés, del centro cívico que hay ahí. Peleando con ellos conseguí que me dejaran 3 horas con los niños sin que hayan guardaespaldas ahí, sin que hayan 2 perros ahí en la puerta, que eran los de la Haya, los de GAM, la de la Haya, tutela de menores, y peleando conseguí que 3 horas me los dejaran, me los traían ellos, y me iba al cine con ellos, y hacía cosas que se pueden hacer en 3 horas. ¿Qué se puede hacer en 3 horas? Cine, tal. Vamos al paquete tal. Posteriori, peleando conseguí al final que me los dejaran el sábado entero. El sábado a las 10 de la mañana recogerlos y entregarlos a las 7. Un día con ellos, al final peleando, conseguí que en Nochebuena se quedaran en mi casa a dormir y en Reyes también se quedaron a dormir. Y siempre con informes súper favorables, porque yo a los niños me los llevo a museos, al Museo de la Ciencia, me los llevo al Parque Ciudadela, vamos a la Parca, vamos a escalar, les compro los pies de gato, tienen las skates, vamos a patinar, vamos a hacer escalada, vamos a hacer senderismo por el Tibidabo, vamos aquí para allá, vamos a hacer un montón de cosas interesantes, todas culturales. Aparte tengo unos informes súper favorables, no tiene sentido que ya llevo yo 4 años en la calle y que no tengan mis hijos en mi casa. Y yo no he pedido tenerlos 24 horas de un toque, pero sí que estoy solicitando que se queden a dormir los fines de semana en mi casa. Por discutir con ellos y pelear con ellos, ayer, en una pelea muy gorda, muy fuerte, me los han quitado, han deducido que las visitas a partir de ahora serán cada 15 días y al lado del centro. Y no puedo bajarlos ya ni a mi casa, ni llevarlos a ningún lado, más que 1 hora al lado del centro. Hemos vuelto a retroceder. Los niños están deseando vivir conmigo, los niños me piden vivir conmigo, los niños me quieren con locura. Me han quitado las llamadas, desde la discusión de ayer se me perdió las llamadas, se perdió todo. Y la medida alternativa que han solicitado ahora ellos es que es cada 15 días y 1 hora al lado del centro de menores, donde están ellos en el Valle Brón. Nos contabas antes un poco, antes de entrar aquí en materia, cuáles son tus demandas, ¿no? ¿A qué es lo que quieres? Que quiero más tiempo con mis hijos y mis hijos quieren estar conmigo, que hemos perdido muchos años, 8 años de nuestras vidas sin estar juntos. Es el momento de recuperarla. Yo 4 años en la calle, yo no consumo droga, yo tengo mi piso y mis hijos me quieren y quieren estar conmigo y por derecho de madre tendrían que dármelos ya. Porque yo no consumo droga ni consumo nada, ya lo saben ellos. Me han revisado, han visto que todos los informes son súper favorables. Cuando los niños llegan al centro, dicen, qué bien me lo he pasado con el Papa, y cuentan los días para que llegue el sábado para estar conmigo. Decías antes que tus hijos, desde que te ven,
pues han mejorado incluso en los estudios. Desde que yo estoy en la calle hace 4 años y están viéndome a mí, me están viendo y y contra más tiempo llevo, las visitas son más largas, con más tiempo, están mejorando los estudios como personas, en conducta en el centro, en conducta con los educadores. El Eder, que mi Iker, uno de los mellizos, que siempre suspendía todas, que ha repetido curso, ahora va a cuarto y el otro va a quinto, siendo mellizos. Hoy por hoy está sacando 10 en todo. 10 en todo. 10 el otro día, papá, mira, contento, con una ilusión de que le llamara, me trajo a la educadora del centro, por si no me lo creía, se creía que no me lo iba a creer, pues les digo, no, si no te lo crees, espera. Yo no sé, no sé cómo se llamaba. Carla, tal. Ven, habla con mi padre, díselo. ¿Qué he sacado? Sorpresa, te he dicho, papá, que te iba a dar una sorpresa. Los niños quieren estar conmigo. Claro. ¿Y de qué mejor manera? Que no estén hasta los 18 años del tirón y luego no saben quién es su padre ni quién es su madre y no entienden que hay una familia. Porque yo tengo una madre de 93 años que está esperándolo, que los crió los 2 primeros años conmigo, conjuntamente conmigo, porque soy madre monoparental, por eso me los quitaron, porque yo soy madre monoparental. Desde el minuto 0, la madre parió y se fue corriendo y con prisa. El minuto 0 soy madre monoparental. Yo tenía informes antes de entrar a la carta de pediatría buenísimos. A la que le salía un granito al niño en el culo, estaba yo en pediatría del ambulatorio por los de Zona Franca. Madre y padre monoparental, cumpliste tu condena y llegó el desamparo. Los cuidó tu madre primero, contabas, y luego pasaron a estar tutelados. Yo tengo informes muy positivos, tanto antes de entrar a la cárcel y posteriori también. Y los niños quieren estar conmigo. Y los niños están solicitando estar con el padre y vivir conmigo, el padre-madre. Soy una chica trans. El padre-madre, como chica trans. Este és un dels casos, aquest és un dels casos que volíem escoltar. Gràcies, Noa. Hem triat aquest tema perquè sabem ben poc què passa amb dones com tu i amb persones que arriben a Metzineres. També avui utilitzarem aquest espai de debat, ho dèiem a l'inici, per obrir les zones als vostres testimonis. Aura Roig. Bueno, a mi és un tema que m'encensa sang una mica i escolta la Noa i m'indigna moltíssim perquè per mi és el gran poder que se li dona a un degalla, no? Vale, m'ha discutat que la meva treballadora social, per lo que sigui, i utilitza la custòdia dels meus crios com a forma de xantatge i com a càstig. Això és molt cruel, no només en la persona progenitora, sinó en les criatures, no? I això val a dir que en les dones en múltiples situacions de vulnerabilitat passa moltíssim. Evidentment, se t'exigeixen unes maternitats exemplars que ningú exerceix, però que per simple fet d'estar sota la vigilància, sota la sobrevigilància dels serveis socials, en aquest cas, se te poden posar unes retirades de custòdia, sabent, i això no ho dic jo, ho diu la Sindicatura de Greuges, que els drets de les menors i els menors estan completament vulnerabilitzats dins els centres d'acollida. En tot això, si començam a mirar els pocs suports que se tenen durant la maternitat, o sigui, durant els embarassos i durant les primeres infàncies, que hi ha molt pocs suports, evidentment, quan xerrant de dones que usen drogues, pràcticament ja no n'hi ha, la situació encara és més greu, no? Perquè t'exigeixen una sèrie de maternitats perfectes alhora que quan tu demanes suport no se t'adona perquè no existeix. Maternitats perfectes i la situació de desemparament en la que es troben els menors. No se basa en una informació verídica, perquè moltes vegades no s'està jutjant que hi hagi una negligència cap a les criatures, com estava dient la Noa ara, no? No és per negligència, és per unes condicions que consideren que no afavoreixen unes maternitats idealitzades que no existeixen. I d'alguna manera estaria bé posar sobre la taula quines possibilitats hi ha de fer alguna cosa. Tenim molt les mans lligades, no? Perquè lluites contra un monstre, perquè com que l'excusa que te posen és el benestar d'un menor,
com si el benestar de la família, o sigui, de les progenitores i dels menors, anés per separat. No? Quan nosaltres sabem que van plegades. Si una mare, un pare no és feliç en les criatures, difícilment també ho seran les criatures. I la criatura necessita o està molt bé en l'amor de la família, no? En aquest sentit, perquè són criatures estimades. Criatures estimades, i en lloc de donar suport a les famílies tendeixen a retirar-los, veiem, i enviar-los a centres, a uns centres que, no sé, expliqueu-nos una mica com són aquests centres, com estan, com es gestionen. Saturadíssims, amb pocs recursos, on l'equip d'acompanyament està canviant contínuament, per tant tenen molt pocs pilars emocionals que els estiguin acompanyant de manera permanent, sinó que van canviant cada mes, cada 2 mesos. Ara me pongo enferma, ahora viene una sustituta perquè m'han canviat de centre. Ara, aleshores, el grau de desempar emocional, per no dir altres tipus de desempar, no? I la data, no? Hi ha més criatures que venen dels centres de menors que acaben a les presons que a les universitats. I això hauria de ser bastant una cosa que ens fes reaccionar bastant en aquest sentit. Natàlia, també dona trans, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Natàlia, tens una història molt potent i que avui ens encantaria que, si ho vols, si ho sents, la compartissis amb nosaltres. Natàlia, dona trans, pare i mare monoparental. A ver, yo quería comentar, vale, mi caso, ¿no? Vale, mi caso es que yo salgo de prisión de menores, ¿vale? Después de haber estado en muchos centros de menores, incluidos de Degaya, por el motivo que acabé yendo a prisión en menores y ya salí no reinsertada, porque ahí no te reinsertan, te vuelven peor, a raíz de que la Degaya a mi familia le dio a elegir para llevarse a mi hermano, ¿vale? O a mí. Y viendo que era el más pequeño, yo le dije a mis padres que se lo llevaran a él. Entonces, todo eso, ¿vale? Fue un chantaje mediante la Degaya de Reus. Posteriormente, mis padres se llevaron a mi hermano, como yo le dije que yo era más mayor, yo empecé a fugarme, a delinquir, a plantarle cara a los educadores de la Degaya, que como bien ha dicho la compañera, ¿vale? Es un chantaje que te hacen, ¿vale? Es un maltrato. Ahora se va un educador, te pone uno de repuesto, uno te putea, el otro más. Y claro, dada la situación, yo salí de prisión de menores, ¿vale? Por un tema X, y dejé un vientre de alquiler hecho. Entonces yo me quedé con mi hija al nacer, mi Lucía, en paz descanse, hoy hace 2 años. A raíz de eso yo acumulo 1.187 delitos para ayudar a mi familia a darles un techo para que cuiden de mi hija. Hago los últimos delitos, dejo un dinero cubierto en casa y me entrego en prisión. La Degaya, al enterar que me había entregado a prisión como madre y padre monoparental, en ese momento me van a casa de mis padres con una orden judicial y asistentas, etcétera, y se llevan a mi hija a un centro. Yo desde prisión la vi con meses la última vez, la penúltima. Y la última vez que la vi, que me sacaron con fuerza pública, porque yo estaba en la prisión, y me abrieron la puerta a las 12 de la noche. Y me dijeron los cats de Servei, no te hemos querido decir nada hasta ahora porque no sabíamos cómo. Dice, ¿quieres llamar por teléfono? Digo, bueno, sí llamo, pero díganme ustedes el que me están poniendo nerviosa. Y me notifican, dice, mira, tu hija, ¿verdad que estaba en el centro de Yimunés? Digo, no estaba, dice, estaba. Y ya me subí por las paredes. Digo, ¿qué está pasando? Y me dicen, nada, que tu hija... los mismos educadores las dejan a 2 pasos de cebra del colegio porque tienen cosas que hacer. Tu hija ha ido a cruzar en verde el semáforo y ha pasado un hombre, Josep Fontana Ferrer, que actualmente está preso en Brians 2, en el módulo 7 de respeto y de los protegidos, ¿vale? Y arrolló a mi hija por delante. Yo pido, sí, el chico está preso, pero eso no es justicia.
yo pido justicia contra la Degaya. Igual que como ha comentado mi compañera y amiga Noa, ¿vale? La Degaya es un puto sistema corrupto, que abusan, que lo único que quieren es llevarse a las arcas las subvenciones de los niños, quedárselas, robar, chantajear con los niños. Y aún ya si te chantajean y si les das motivos para demostrar que no, que le siguen la corriente, te buscan la mínima oportunidad para darle la vuelta a la tortilla, porque son así de corruptos. Y bueno, disculpar que seguiría hablando del tema, pero es que no me encuentro en condiciones hoy. Gràcies, Natàlia. Ens agradaria que avui, després d'aquests testimonis tan potents, doncs passés alguna cosa i poguéssim començar a prendre consciència i acció per entendre què passa dins i què passa fora d'aquestes institucions. Vida Priego no lo hemos hecho al inicio del programa, però si te parece, si et sembla, explica'ns una mica el que més et va sorprendre, no? del testimoni, del relat que ens has compartit avui a Heroïnes. A mí lo que más me impactaba era la frialdad con la que la institución trata a las madres. A mí lo que más me impactaba dentro del relato era el poco tacto con el que te decían o te informaban de algo y la manera tan, como comentan las compañeras, la manera que tienen de elegir por tus hijos o por tus hijas y la manera de hacerte que firmes. O sea, es como el trato, ¿no? Que he de decir que la persona que me estaba comentando su relato, que era una persona que le veía bastante entera para el calibre y la magnitud de lo que me estaba contando, ¿no? O sea, como que es una persona que también, ella en concreto, que también es una de las cosas que quería destacar en el relato, de el poderío que tenía esta mujer como madre, luchadora, ¿no? Y cómo, a pesar del estigma que cae sobre una madre, que ya de por sí las mujeres en general tienen los baremos de lo que es ser buena o mala, lo tienen como muchísimo más encima. Era el doble estima y el trato que recibes de, pues eso es lo que estaban comentando, de tu condición, de que usas drogas, estás en prisión, todo esto, y de la manera y el descaro con el que te lo dicen, ¿no? Y de la lupa con la que te están mirando, como comentaba Aura, ¿no? Justamente porque estaba comentando a la compañera Aura, digo, es que es justamente lo que yo he plasmado en el relato, ¿no? Como las familias ejemplares cuáles son, ¿no? Entonces, dentro de este diálogo, era claro, es que te estás todo el día en tela de juicio y te lo están diciendo como encima tú no sirves ni para esto y va a ser tu vida toda así, ¿no? Como no hay una oportunidad, entre comillas, ¿no? Porque la palabra... Todo esto lo quería plasmar y todo esto era como ya me iba explicando, yo iba intentando luego ya cuando estaba trabajándolo y tal, como frases que me iba soltando, era como esto lo tengo que meter o esto lo tengo que guionizar o aquí tengo que hacer un diálogo porque era como súper guau, en serio. Gràcies, noies, per compartir i, de fet, és difícil, però i estaria bé també posar sobre la taula quines són les estratègies que teniu, per exemple, metzineres, per acompanyar aquest tipus de situacions, de la Noa, com a mare, pare trans, la història de la Natàlia. Aura, ens volies compartir també avui alguna altra història que ha arribat a metzineres? Tenemos casos de mujeres que le quitaron la custodia a los 5 críos, les han devuelto a 3 y 2 no. Explícame por qué. Una puede ser madre para 3 y para 2 no. O sea, cuando te tendrían que estar devolviendo la custodia de todas tus criaturas, ¿no? ¿Te dan todo? No te dan ninguno, ¿no? O te dan todas o no te dan ninguna. Conozco más casos Con unas, ¿no? Dos más. Le han dado unos hijos sí y otros no. El tema de lo aleatorio que es esta historia, ¿no? Tenemos ahora mismo una compañera que desde el minuto 0 dijo estoy embarazada, quiero hacerlo todo bien para poder conservar la custodia. Han pasado 3 meses y ahora se plantean el activar un espacio para ella y su pareja cuando llevamos desde hace 3 meses que estamos pidiendo que por favor le den apoyo en buscar un curro, le den apoyo en buscar una casa, en dar esa estabilidad para poder llevar el embarazo. Lo estaba haciendo todo bien, o lo está haciendo todo bien, todo lo que le están pidiendo y las instituciones no están dando ningún tipo de respuesta. No, es que todavía ni la Degaya, es que ni el SIS, ni ninguna de las instituciones que tendría que estar dándole respuesta desde el minuto 0,
la están acompañando. Cuando ella ha sido la primera que ha venido y ha pedido todas las ayudas posibles. Ya habrá tiempo que demuestre, primero que haga desintoxicación. Bueno, primero vamos a darle una respuesta, vamos a darle una serie de apoyos y ella podrá empezar a dejar de consumir, a poner orden, etcétera, etcétera. Si empezamos a pedirle la luna, evidentemente lo mínimo que puede pasar es que fracase en todo esto, es que se le dificulte y que acabe perdiendo la custodia. Son embarazos que se lo quitan en el propio quirófano, que a veces no dejan ni tocar a la criatura. No sé. La propia Organización Mundial de la Salud está diciendo que los niños, por mucho que le quiten la custodia, deberían poder amamantar, por ejemplo, que la piel con piel es fundamental cuando nacen. Pues todo esto se le niega, no solamente a la madre, sino también a las criaturas, ¿no? El instinto, eso. Natalia, has pedido la palabra. Yo tengo que decir que yo también me vi en esa situación, ¿vale? Cuando la Degaya está cobrando una subvención por cada niño tutelado, ¿vale? De 2.200 actualmente, creo que un poco más, ¿vale? Al mes. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Qué hacen con los chantajes a las familias? Porque un ejemplo, yo y mi hermano nos separaron y dieron a elegir a uno. Se llama Degaya chantaje moral. Se llama abuso de poder. Es increíble y pido a todas aquellas personas de Cataluña, de todo el mundo, mujeres, hombres trans, mujeres trans, etcétera, etcétera, todas las personas, porque todos somos personas, ¿vale? Que todas las personas que hayan pasado por esto que he pasado yo y por lo que está pasando mi amiga Noa, ¿vale? No se rindan y que luchen, que nos merecemos todos, ¿vale? Una felicidad. Y si hay algo de justicia, que de momento se demuestra que no, igual que para los famosos, etcétera, se pide justicia. Y yo en mi parte no voy a parar de luchar por lo mío, por manifestarme, por reclamar los daños que no tengo todavía, que tampoco he querido hacerlo porque lo tengo todo en papeles, pero no he querido hacerlo por la depresión. Y quiero decir, ¿vale? Referente al tema de Noa, y justo le pasó ayer. Yo ayer ya me levanté mal pensando en el día de hoy, que significa 2 años desde que atropellaron a mi hija, porque lo que no es justo es que unos educadores, igual que a mí me hacían, ¿vale? Te dejen salir, te abren la puerta del centro y ves para el colegio. Yo tenía 7 añitos, mi hija tuvo 8. ¿Quién me dice que en vez de a mi hija no es a mí la que me fueran atropellado? Ellos tienen la responsabilidad como educadores, titulados y sus estudios, de acompañar a los internos. Que me digas que es un adolescente, depende de la persona, de acuerdo, pero tienen la obligación, lo pueden soltar a la criatura, ¿vale? Y decir, ves al colegio. ¿Qué responsabilidad es eso? Dinero, corrupción, chantaje. Y simplemente, y lo que ha comentado la otra compañera, que esto es una injusticia. Aquí no hay leyes, no hay poder. Y esto tiene que haber solución, tarde o temprano. Se tarde más, se tarde menos, se tarde muchísimo, pero hay que conseguir por nuestros derechos, de nuestros hijos, de la Degaya, en general, porque no dejamos de ser madres o padres monoparentales, no dejamos de ser mujeres, no dejamos de ser chicas trans, hombres, una asociación LGTBI, incluidas para los que no lo son. Nosotros todos merecemos que haya algo de justicia. Y pido, ¿vale?, por todas aquellas personas que escuchen este programa de radio de hoy, ¿vale?, que se unan a la causa y que si han sufrido cualquier cosa así, no callen, que lo griten, que se manifiesten, que esto no puede seguir sucediendo, hay que hacer algo. Gràcies, Natàlia. Doncs sí, avui estem fent un programa reivindicatiu i em consta que Noa vols dur a terme una acció davant de la Degaya, amb altres dones, amb altres persones que t'acompanyem en forma de protesta. Segur que pren forma aquesta idea, perquè motius no en falten. De fet, comentàvem a l'inici també els prejudicis que hi ha amb les mares trans, amb les mares que usen o han usat drogues. Destacar això, no? Destacar que tot i el prejudici, no?, que hi ha sobre les dones que usen drogues, en aquest cas, no?, com que fossin males mares, la majoria d'elles cedeixen la custòdia.
perquè el primer que volen és que les seves criatures estiguin bé. Per tant, quan elles no se veuen capaces de tenir cura de les seves criatures, o estan en un mal moment, són elles les que de manera responsable se deixen la custòdia. Normalment, no?, se parteix d'aquesta idea de que són malas madres i van a negligir a les criatures. No, elles són les primeres que pateixen per les seves criatures i que volen que estiguin segures, no? I tendeixen a donar aquesta custòdia a la família en molt de casos, no? Han de dir que no xerraran de família, sinó que xerraran de les àvies, no? Perquè normalment qui agafa la custòdia són les àvies. Una de les coses que és molt curiós en els centres, no?, és que quan entra un home, poques vegades se'ls sol·licita informació sobre les seves paternitats. Ja se dona per suposat que si tenen criatures, qui se'n farà càrrec seran les dones, no? En canvi, en el cas de les dones, no només li demanem per les seves criatures, sinó que a més en molts de casos tenim l'obligació de denunciar a les pròpies institucions que aquestes dones tenen criatures sota la seva custòdia, no? El qual fa que les dones no arribin als serveis precisament per no perdre les custòdies. No tenen, o sigui, no poden anar als controls que haurien d'anar durant els embarassos, etc., perquè tenen por a perdre la custòdia, no? Per tant, aquestes mesures són completament antiproduents, no? Però, bueno, sí, contraproduents. En el cas de les dones, doncs això, no? Veiem que, a més, quan elles tornen a estar a un lloc on sí que se veuen capaces d'exercir la seva maternitat, costa moltíssim per elles recuperar la custòdia, encara que l'hagin donat de manera responsable i hagin dit, ara no, ara sí que puc. En el cas dels homes no és així. En el cas dels homes, la primera que ells diuen, yo me hago cargo, es sí, llévatelos el fin de semana, ejerce de padre, qué bien, bienvenido, no? En canvi, en el cas de les dones, els posen a prova durant, a vegades, anys, no? O sempre. No? Es recuperar el seu rol de mare després, quan han fet processos de recuperació, és pràcticament impossible i continuaran qüestionades durant moltíssim de temps, no? Però hi ha alternatives a tot això? No pot ser que, o sigui, existeixen espais on les dones se sentin recolzades per millorar les seves situacions? N'hi ha? O sigui, quan més acompanyades se sentin en o durant la seva maternitat, si es troben en situacions complicades, si els donen facilitats per reestructurar les seves vides, potser no estaríem avui escoltant aquests testimonis aquí a Metzi Ràdio. El que han demostrat i el que sí que s'ha demostrat és que quan tens serveis que poden acompanyar la maternitat des del respecte, des de lo no jutjamental i realment posant en el centre les dones i també les criatures com a nucli, comunitats que perdien la custòdia en un 100% dels casos ara la poden conservar entre un 70 i un 80% dels casos. Són espais on les dones se senten respectades, on poden caminar segons les seves necessitats i tenen els suports que elles pròpies demanen, on d'alguna manera tenen suport a l'habitatge, tenen suport en el treball, tenen suport a les maternitats, perquè és el que xerràvem, moltes de les dones que acompanyam no tenen exemples de famílies estructurades o tenen bons exemples de maternitat. També els han d'aprendre, també poden compartir-ho amb altres dones, no? En aquest sentit, tenir tots aquests suports des del principi de l'embaràs, veiem que augmenta moltíssim les possibilitats d'èxit, no? Això existeix on? Bueno, això hi ha bastant d'exemples, a Canadà hi ha algun exemple, als Estats Units hi ha exemples, aquí tenim algun petit exemple, aquí hi ha preinfant, tot i que són exemples que no arriben a moltes de les dones i realment les dones que estan en aquestes situacions tan de carrer, etc., encara resulten del tot insuficients, no? Nosaltres aquí ens han demanat perquè nosaltres no acompanyam, no?, a dones i les maternitats, no?, en aquest sentit. La nostra resposta sempre és la mateixa, jo no vull ser còmplice d'una retirada de custòdia. El dia que nosaltres, des de metzineres, hagin de ser còmplices de les retirades de custòdia, perdran la confiança de les dones, no només d'aquella dona que se li fa retirada, sinó de totes les seves companyes, no? Per tant, creiem que la lluita ha d'estar abans, ha de ser des de Gaia, ha de ser canviar aquestes lleis i aquestes legislacions
que d'alguna manera impedeixen a les dones poder exercir la seva maternitat de manera lliure, no? I de moment treballaran cap aquí. I Aura, on passen aquestes coses? On podem trobar aquests espais? Hi ha alguns col·lectius que estan treballant en aquesta direcció. Tot i així, la lluita és bastant complexa, no? Perquè és el que xerràvem, a qualsevol tipus de discussió te pot dur a una pèrdua de custòdia. Per tant, l'amenaça és molt gran i la por és molt gran en aquest sentit, no? I des dels serveis necessiten molt més recursos dels que tenim, no? Sí que hi ha alguns serveis que estan fent aquest acompanyament. Espai Ariadnes també accepta dones que són mares, no? Sempre en la condició de deixar de consumir, i en aquest cas també són dones que han sobreviscut a violències, les places són molt poques i els suports per a nuclis familiars són molt escassos. Avui hem fet un programa ben reivindicatiu, gràcies, metzineres, gràcies al Teatre Arnau Itinerant, també a Ramon de Rabaltep, com sempre, acompanyant-nos a les vies de so. Fins la setmana vinent, amb més Metzi Ràdio. ¿Qué hace la de Gaia? Se pasa de la raya. ¿Qué hace la de Gaia? Pasa de la raya. ¿Qué hace la de Gaia? Se pasa de la raya. ¿Qué hace la de Gaia? Pasa de la raya. Los niños tutelados son niños robados. Búscate un trabajo, no robes a destajo. Vos tratata infantil no te voy a permitir, porque yo lo parí y lo quiero junto a mí. Se creen superiores con su racia, burocracia. Nosotras las madres, la vida nos desgracia. Penas y dolores no se ponen en nuestra piel. Aquí lo contamos con lágrimas en papel. Dime quién no quiere abrazar a sus hijos. Nada más al nacer se lo llevaron lejos. Está bien, todo bien, no estoy sola como antes. Ahora somos más fuertes que antes. Ya no voy a llorar, ahora voy a pelear hasta que mis hijos vuelvan a su hogar. No nos vais a callar, nacimos gritando. No somos sumisas, seguiremos luchando. ¿Quién nos protege? Digo yo, ¿dónde están mis derechos y los del menor? ¿Quién nos protege? Digo yo, ¿dónde están mis derechos y los del menor? El amor de una madre no tiene barreras. Escucha de Gaia, a ver si te enteras. ¿Qué hace la de Gaia? Se pasa de la raya. ¿Qué hace la de Gaia? Pasa de la raya. ¿Qué hace la de Gaia? Se pasa de la raya. ¿Qué hace la de Gaia? Pasa de la raya. De Gaia, escucha, la madre en la lucha. De Gaia, escucha, la madre en la lucha. De Gaia, escucha, la madre en la lucha. Y de Gaia, escucha, la madre en la lucha. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Qué exigimos? Justicia. 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 ¿Qué hace la de Gaia? Se pasa de la raya. ¿Qué hace la de Gaia? Pasa de la raya. ¿Qué hace la de Gaia? Se pasa de la raya. ¿Qué hace la de Gaia? Pasa de la raya. De Gaia, escucha, la madre en la lucha. De Gaia, escucha, la madre en la lucha. De Gaia, escucha, la madre en la lucha. Y de Gaia, escucha, la madre en la lucha. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Qué exigimos? Justicia. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Qué exigimos? Justicia. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Qué exigimos? Justicia. ¿Qué queremos?